Yo lo que creo es que este ayuntamiento tiene la obligación de a las personas que han pasado por aquí, me da igual que se llame Ramón Vilar o Rita Barberá, reconocerles la labor prestada a esta ciudad. Y me parece que hacen ustedes un flaco favor a esa lealtad, a ese pacto no escrito, a ese respeto mutuo entre los partidos políticos votando en contra de esta iniciativa. Y se lo digo porque esto es un punto de inflexión. Y se lo anuncio. Esto es un punto de inflexión. Creo que este ayuntamiento haría bien, pero lo haría bien si se gestionara, se dirigiera bien, en tener una serie de acuerdos no escritos en los que los partidos políticos nos respetamos. Aquí había uno y hoy se rompe. Y se lo digo con toda la firmeza del mundo. Hoy se rompe. Vaya acabando, por favor. Porque ustedes rompen esa lealtad institucional y la rompen hoy. Téngalo en cuenta. Ustedes, los socialistas y también Compromís, pasarán a la historia como los urdidores y los cómplices de un cambio de régimen, asumiendo y consistiendo la independencia de Cataluña. Van a vender este país y someterse a este chantaje. Y este autoindulto, el autoindulto de Sánchez, va a tener responsabilidades. Puig y Compromís se han convertido en los palmeros del señor Sánchez. El domingo pasado, el mismo señor Puig dedicaba mucho más tiempo a defender los indultos que a defender la financiación. Lo de la financiación le ha dicho que ya si eso, igual el año que viene o ya veremos. La señora Montero le ha dado un portazo absolutamente a los valencianos, pero el señor Puig, manso él y nacionalista, se calla y baja las orejas. La señora Oltra y ustedes, los señores de Compromís, iban a montar un pollo un día detrás de otro. No ha montado ni uno ni medio, no ha montado ningún pollo. Qué mansitos se les ve en el Gobierno, señores de Compromís. Es posible que les reglote Madrid, pero lo que tengo claro que no les reglota es Cataluña. Y el señor Ribó, por supuesto, aparición estelar en este debate, dice que es una manera de salir del círculo vicioso. Señor Ribó, círculo vicioso no será indultar a unos golpistas corruptos que no se arrepienten y que amenazan con volver a delinquir. Compromís que a quien ha indultado es a Bildu, que para quien pedía el voto era para Bildu, para los terroristas. No me extraña en absoluto, porque ustedes han indultado a los terroristas que han matado a españoles una y otra vez, haciéndose fotos sistemáticamente con gente que mata a los españoles. Y ese es el peor indulto que ha podido hacer Compromís. Señor Ribó. Es un fracaso, sí, y es un fracaso poner la poltrona por encima de la ley. Voy a decir un par de frases o tres y me van a decir a ver si saben de quiénes son. Diciembre del 2015. Valencia tendrá la financiación que se merece con el PSOE. Otra. Noviembre del 2017, más cerquita. Exigimos al Gobierno que presente su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica y financiación local y que contemple la deuda histórica, esa de noviembre de 2017, y que esté hecho además antes de final de año del 2017. O sea, lo dice en noviembre y acaba en 2017. ¿Quién lo dice? ¿Ningún discípulo aventajado de Pedro Sánchez? Bueno, pues Pedro Sánchez es el que dice estas cosas. Esta se la sabrán más, esta es más conocida. Tenemos que montar un pollo y cuanto más grande, mejor. Abril del 2017. ¿Alguien de esta bancada sabe quién lo ha dicho? Después de haber estado 3 años mareando la perdiz, pues bueno, el PSOE ha puesto, este Gobierno de izquierdas ha puesto claramente cuáles son sus prioridades y las has destapado. Ahora resulta que no hay clima político para hablar de financiación ni clima social, pero sí que hay clima político para hablar de indultos y además ejecutarlos. El PSOE ha puesto por delante los indultos a los intereses de los valencianos. En la era de la diplomacia de los 29 segundos, Sánchez no ha dedicado ni uno solo a la mejora de la financiación valenciana. Y le hizo el truco del tocomocho a Compromís, que le va retrasando y ustedes le siguen votando y siguen sin presentar mociones y veremos lo que dicen hoy, hasta el punto que, oiga, tienen ustedes más prórrogas ya dadas Compromís que el ATE de Mestalla. Nosotros, después de ese portazo, sinceramente esperábamos una reacción pues más enérgica del presidente de la Generalitat, que ni siquiera ha exigido la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la vía valenciana, la vía Ximo Puig,
que llama, era esto, es rendirse, es arrodillarse, es callar vergonzosamente después de todo lo que ha dicho en estos años y lo que ha dicho el Pedro Sánchez. Si ustedes quieren esconder este fiasco, nosotros no lo vamos a pasar por alto, porque recibimos menos dinero que cualquier español, las cifras las saben, 219 menos que un catalán, 442 que un extremeño y casi 700 que un catalán. Ustedes nos han conformado con una subida de 30 millones de euros de los impuestos en plena pandemia en el año 2020. Nos han conformado con mantener esa subida de impuestos con una situación absolutamente dramática de las empresas de esta ciudad, otros 30 millones de euros en el año 2021, y ahora ustedes vienen con un sablazo fiscal con la hora. O sea, estos de que iban a subir simplemente, ¿no?, esos hachazos iban a ser de recaudar a los más ricos, no, ustedes se van a los barrios, ustedes se van donde está la clase trabajadora, que no se puede permitir tener una plaza de aparcamiento, que aparca en la calle, ya lo que quieren es sacarle más dinero. Ustedes se van a esos trabajadores que se desplazan de un distrito a otro y que cuando van a su lugar de trabajo ahora van a tener que pagar más porque ustedes quieren recaudar más. Ese afán recaudatorio les puede y prima por encima del interés general. Por tanto, ustedes de verdad que esto es, dar limosna por un lado y por otro lado seguir exprimiendo. Hablamos de 70 músicos, de 45 funcionarios de carrera y de 25 funcionarios interinos que están convencidos de que van a perder derechos y que pues este cambio es una injusticia que afectará negativamente al futuro de la banda. Entendemos su preocupación, su desconcierto ante una decisión que les afecta directamente y cuyas consecuencias, pues a fecha de hoy, todavía desconocen. Y lo que hemos pedido nosotros como oposición es algo sensato, que es que no se tome una decisión de manera unilateral, sino que antes pues, se sienten con ellos, dialoguen, traten de entenderlos y de alguna manera llegar a un acuerdo sin imposiciones. ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué va a hacer con la banda de música, que, por cierto, cada día tiene menos presencia en las calles y menos presencia en los eventos importantes de la ciudad de Valencia? ¿Cómo de avanzada está la tramitación para que sea asumida por el Palau? ¿Por qué no ha hablado antes con los trabajadores? ¿Por qué lo ha ocultado hasta ahora? ¿Por qué no se ha informado a los miembros del Consejo Rector del Palau de un tema tan importante? Es algo que también nos preguntamos. Estando el Palau, como está, inmerso en un caos de gestión, 2 años cerrados y las obras todavía sin empezar, nos preguntamos cómo va a ser capaz el Palau de la Música de asumir esta mayor carga, esta mayor responsabilidad, cuando está claro que, no son capaces de gestionar lo que tienen ahora entre manos. La pandemia del COVID ha revelado numerosas carencias en el cuidado y atención a nuestros mayores, que exige la búsqueda de nuevas fórmulas para reforzar su protección en nuestra sociedad. De ahí la importancia de la figura del defensor del mayor. Se trata de un órgano especializado en proteger a las personas mayores. Y en este caso sí que, pues permítame el orgullo de reivindicar que la ciudad de Valencia se convirtió en pionera en la creación de esta figura del defensor del mayor cuando se creó en el año 2003. Se trata de una figura importantísima porque es un enlace entre la ciudadanía, entre las personas mayores y la Administración, y ofrece un asesoramiento y atención y ayuda a las personas mayores. Asimismo, también ofrece esa función de supervisión y es el defensor del mayor, la defensora del mayor, como vamos a tener a partir de ahora, esa auditoría externa que, que llama la atención para que todos los mayores sean atendidos con las mayores condiciones en su calidad de vida y canalizando también todas las sugerencias, todas las dudas que puedan tener las personas mayores. Yo cada vez que la escucho usted me recuerda la película El día de la marmota, cuando no saben cómo asumir responsabilidades, cuando todo... Entonces dicen, no, es que en el año 2005, no, es que en el año 2000... Mire usted que llevan gobernando ya más de 6 años y medio. ¿Vale? Y el señor Cano, precisamente, que en el tema de la Concejalía de Protección Ciudadana, 2 años. Luego les podían haber puesto solución a todos estos temas. No me hable del 2004-2005. Si no he visto la película, se la recomiendo. Además, en las ayudas que usted, las indemnizaciones a las concesionarias que usted nos trae, no cuentan ni siquiera con el amparo de las propias concesionarias. No saben qué criterios ustedes han seguido, no saben en qué se basa esa cantidad económica, no llegan ni al 50% de la que ellos han solicitado. Es más, la falta de gestión también les lleva a estar en una situación muy complicada porque muchas están en una prórroga
de concesión forzosa, porque ustedes no han sido capaces de sacar los concursos a tiempo. Ahora, en este momento, en la situación financiera que se encuentran, es cuando les están cobrando los cánones de años anteriores. Es el momento más oportuno ahora para empezar a apretar otra vez ahí, pasar el cepillo. Y, por tanto, bueno, pues por todos estos motivos nosotros vamos a votar que no. Si dejamos a un lado afirmaciones demagógicas, tales como emergencia habitacional, tanteo, retracto, derecho universal a la vivienda, reviure, y nos centramos en hechos reales y concretos, podemos llegar a la conclusión de que las políticas de vivienda del alcalde Ribó, lisa y llanamente, son un verdadero fracaso. Como decía aquella vecina del barrio de Benimaclet, que tenía mucha esperanza en los gobiernos progresistas y del cambio, que había votado a Compromís en las últimas elecciones en esta ciudad, nos han defraudado, afirmaba dolida. Ahora que estamos en el ecuador de la legislatura, interpelamos al señor Ribó para preguntarle cuál es el balance que hace de la promoción y construcción de vivienda pública impulsada por el equipo de gobierno en la ciudad de Valencia. Muchas gracias. Avui, en un mitjà de comunicació, el titular es «Hosteleros y vecinos denuncian el afán recaudatorio del ayuntamiento con la nueva hora». Con la nueva hora. I s'entrecometen unes frases que les persones són conegudes i no són del PP. Vull dir, perquè, clar, no estem així fent política, i diuen que és un agravio que haya que pagar en unos barrios los sábados y en otros no. Nos quitan el colchón para aparcar gratis durante la comida. La medida va a perjudicar al pequeño comercio del centro. Per el bé dels valencians, que jo crec que se li farà un bé, que reconsidere l'horari de 9 a 21 hores, que se deixi com estava abans, de 9 a 2 i de 4 a 8, i que no s'estenga més, almenys, la zona blava. Una altra cosa serà quan entre en vigor la zona verda o para residents, pero almenys la zona blava. El Gobierno de España, una vez más, ha dejado solos a los ayuntamientos, no se ha implicado en esta pandemia con los ayuntamientos, no nos ha apoyado para salir adelante en esta situación tan complicada. Desde luego estaban en otras cosas, estaban indultando a los que violan la ley, a los que quieren romper España, a los que además no se arrepienten, estaban meses trabajando para un paseillo con el señor Biden, a ver si ese minuto de gloria me podía poner en una posición más que de ridículo, que es donde le ha puesto, a cambiar leyes que lo que hacen es pues contentar a los herederos de los terroristas. En esto sí que se ha empeñado el Gobierno de España. En cambio, en estar al lado de las empresas, en estar al lado de los autónomos, en estar al lado de lo que los necesitan, habilitando una norma legal que pudiera dar la capacidad a los ayuntamientos para conceder estas ayudas amparadas en una normativa, en eso no ha estado. Por tanto, el Partido Socialista, desde luego, no ha cumplido, y como no ha cumplido, pues nosotros no podemos más que no votar a favor. El ratio que se le dejó a ustedes de Policía Local de Valencia en el año 2015, cuando terminaron, era del 2,1%. Estamos en el 1,8%. Menos policía. Usted está instaurado en la mentira continua. El otro día hace unas declaraciones y lo primero que usted dice es que el Partido Popular es falso y que miente en cuanto que existen 11 puntos de botellones en nuestra ciudad. Pero es que ¿no se acuerda usted que nos lo contestó en una pregunta del Pleno del mes de abril? Mente. Vamos a ver si contra usted mismo, si los hechos se podían, si usted me está diciendo que se podían prever, haber puesto más policía. Pues usted, donde dice que Valencia era la ciudad, es la ciudad ahora más segura que en el año 2015. No es cierto, los datos del Ministerio del Interior dicen todo lo contrario y usted los tiene. Luego, por favor. El año 2017. Rajoy logra un pacto para cerrar la financiación autonómica en 2017. ¿Qué es lo que pasó? Anda, pues nos mezclamos con otro tema. Pasó que el proceso hizo paralizar todo esto cuando ya se había nombrado una comisión de expertos. ¿Por quién? Por ese Gobierno. Cuando ya se había hecho un informe y un dictamen muy avanzado, cuando ya, por ese Gobierno del Partido Popular, cuando ya el propio presidente Sánchez en noviembre decía que estaba todo tan avanzado que en diciembre se podía, como he recordado anteriormente, cerrar el sistema de financiación. Es decir, esto pasó. Tengo que decir que la financiación valenciana ha sido
una vez más, una víctima, tengo que decir, económica en este caso, del proceso. Desde el Partido Popular pedimos que se reconozca y que se valore el abundante talento que hay en los funcionarios y en los empleados públicos del Ayuntamiento de Valencia. Desde el Partido Popular pedimos que se reconozca la gran profesionalidad con la que actúan los funcionarios y los empleados públicos del Ayuntamiento de Valencia. Desde el Partido Popular pedimos que se reconozca el rigor con el que afrontan sus competencias los funcionarios y los empleados públicos del Ayuntamiento de Valencia. Y por eso pedimos que se cuente con ellos para las plazas de jefaturas de servicios y también, como hemos señalado en alguna comisión, para las plazas de coordinadores generales de esta casa, de este ayuntamiento. Con lo cual, vamos a apoyar esta moción y confiamos que el equipo de Gobierno también lo haga. Muchas gracias. Es que es ya necesaria la intervención de la MT y es necesaria poner a profesionales elegidos en un concurso público con los principios de mérito, igualdad y capacidad para dirigir la empresa. Porque es que las cifras son que asustan. Es verdad que hemos tenido una pandemia y no sería justo no reconocer esa caída de usuarios en la MT. Pero es que la friolera son 113 millones de euros los que este año, entre la aportación del Ayuntamiento, 71, 18 del Fondo Covid, que no han sigut 22, alcalde, han sigut només que 18. 10 millones para la ampliación de capital, porque la situación, si nos cogemos la ley de sociedades de capital, pues estaba técnicamente la sociedad en quiebra. 14 millones que se han recibido una parte ya de la Autoridad de Transporte Metropolitano y falta para arribar una otra cantidad. Claro, sumas y dices, es que esto es que es un pozo sin fondo la MT. Ser conscientes de la situación e intentar sacar a la MT de esta situación. Es que es muy grave. Es que no se puede seguir como si no pasase nada. En cuanto al ecosistema emprendedor, bueno, pues la verdad es que personalmente con muchísima tristeza veo cuál es la actuación de este Gobierno municipal. Lejos de potenciar el ecosistema, lejos de, a través de una colaboración público-privada, poner en Valencia en el mapa a través de un centro de innovación, de emprendimiento, de talento, donde podamos concentrar todo ese ecosistema, lo que ha hecho es en la terminal una licitación donde ha primado el precio, ese afán recaudatorio que tiene este consistorio, ha primado el precio, una licitación que ha sido tumbada por los tribunales por irregular, pero que lejos de posicionarse este consistorio a favor del ecosistema valenciano, lo que ha hecho es sumarse a un recurso de una empresa belga que se encuentra en concurso de acreedores, una empresa que está en una situación financiera de quiebra y este ayuntamiento, con la mirada atónita de absolutamente todo el ecosistema, que de verdad que yo ya siento vergüenza cada vez que me llaman, porque es que yo ya no sé qué decir, porque realmente no tiene ningún tipo de sentido de un Gobierno que se precie, que pueda sumarse a un recurso de una empresa extranjera que se encuentra en concurso de acreedores, en quiebra financiera, y que este Gobierno apoye ese recurso. Es absolutamente inaudito.